0 grabando. Estimado, bienvenido entonces a la sesión del día de hoy. Vamos a ver el tema de derivadas. Y esto empieza con el entendimiento de lo que es la pendiente de una recta. A ver, y la razón de cambio promedio. Voy a dibujar acá una función. Voy a dibujar acá la gráfica de una función. Imaginémonos que esto sea la función producción. Y la producción, como bien sabemos, a veces depende del tiempo. Bueno, depende de varias cosas, ¿no? De la cantidad de materia prima. Esa es una de sus variables. Otra variable es el tiempo. Y supongamos una gráfica de la función producción de esta manera. Esto significa 8 AM. Esto significa 9 AM. Por acá vamos a tener 10 AM. Por acá tendríamos 11 AM. Por acá 12 PM. Y vamos a poner la producción acá. Imagínense que haya 10 unidades producidas, correspondiente a la 9, como están muy cerca, entonces también va a ser un valor cercano, no va a ser 20. Entonces a las 9 sería más o menos 12 unidades. Si acá es 10, a las 9, como así es la gráfica, aquí sería más o menos 12. A las 10 un poquito más. Pongámosle a 16. Ahí está. Aquí está más alto, creció más. Vamos a ponerle aquí 25. 25. Son números aleatorios, pero que tiene que coincidir con la gráfica. Aquí se va mucho más arriba. Vamos a ponerle 50. 50 o 60, mejor porque está más allá. Entonces vendríamos a tener las siguientes preguntas. Esto es para entender, como le digo, lo que es el concepto de derivada desde cero. Entonces hay un tema que se llama la razón de cambio. Razón de cambio promedio. La razón de cambio promedio mide la variación en el cambio en un periodo de tiempo o dependiendo en un periodo dependiendo de una variable. Dependiendo de una variable. Hemos quedado que a las 8 de la mañana hay 10 unidades producidas. A las 10 de la mañana hay 12 unidades, etc. Le pregunto, estimado, si tiempo es 8, hay tiempo en el horario 8 AM, f de t, f de 8, ¿cuánto sería? Según la gráfica. Muy bien. 10, aquí, un momentito, estoy poniéndolo más bonito. F de 8 es 10. 10 unidades. Así es. T8 quiere decir si el tiempo es 8 horas. Pregunta, si T es 9, ¿cuánto sería F de 9? 12. Muy bien. Se entiende claramente. Y si T es 10, ¿cuánto sería F de 10? 16. Muy bien. Muy bien. 16. Así es. Ahora, y etcétera, etcétera, pues, ¿no? Si T es 11, entonces F de 11 sería 25. Y si T es 12, sería
f de 12 sería 60. Usted ha entendido lo que es una función y la relación entre el dominio que está aquí y el rango que está aquí. Ahora, si yo le pregunto, con esto estamos haciendo varios temas. ¿En cuánto ha variado la producción? ¿Cuál es la variación real? Porque esto también lo va a ver, ¿eh? ¿Cuál es la variación real de la producción entre tiempo es igual a 8 y tiempo es igual a 10? ¿Qué me dice usted? Muy bien, muy bien, muy bien. La variación real de la producción, llámele F, es la variación entre las 8 y las 10. Muy bien, estimado. Entonces, así se halla la variación, restando las I's. Usted vio la producción a las 10, halló la producción a las 8 y los restó. Prácticamente esta línea vertical de color rojo es la variación real entre 8 y 10 AM. Muy bien. Y si yo le pregunto, ¿cuál es la variación real entre las 10 y las 12? Muy bien. 60 menos 16, 44. 60, entre las 10 y las 12, ¿no? 60 a las 12 menos 16, 44 unidades. Excelente. Usted ya sabe cómo hallar la variación real. Aparte de ello, el símbolo de la variación real es un triángulo. Pronto vamos a ver lo que es la variación instantánea, que ya no se simboliza por triángulo, sino por una D minúscula. Ahora vamos a introducirnos poco a poco a la derivada. ¿Y qué es la razón de cambio? Ojo que a esto también se le llama cambio real. Si gusta, variación o cambio real. O cambio real. Pero ¿qué es la razón de cambio? Y la razón tiene la palabra razón. Y razón significa división. O sea que en una razón de cambio tendría que haber una división de dos cambios. Muchos le posponen la palabra promedio y se simboliza con RCP, razón de cambio promedio de la función. ¿En cuánto cambia la función? Las I's en cuánto cambian, pero en promedio. La razón de cambio promedio entonces tiene esta fórmula. La variación de las I's, porque eso es lo que usted ha hecho acá. Ha hecho la variación de las I's o la variación de las F's. Es lo mismo. Usted ha restado f de x final menos f de x inicial. Eso es lo que ha hecho usted para hallar la razón de cambio real. Pero yo no estoy hablando ahora de razón de cambio real. Estoy hablando de la razón de cambio promedio, que lo voy a sombrear de verde para que esté más claro. No es lo mismo razón de cambio real a razón de cambio promedio. Una razón es una división. Vamos a dividir los cambios, pero yo sé que los cambios son las restas. Y va a ser mi resta de mi cambio en mi función entre la resta en el cambio de mi variable.
Si nosotros queremos aplicarlo a este problema, sería en el problema f de t final, porque mis variables son las t, menos f de t inicial, entre t final menos t inicial. Eso sería la razón de cambio promedio. Entonces, si me preguntaran cuál es el RCP entre T8, T igual a 8 y T igual a 10, ¿cuánto sería, estimado? ¿Qué me dice usted? Sería 16 menos 10 entre 10 entre 8. 3. Muy bien. Muy bien. Sería 16 menos 10, f en 10, menos f en 8, sobre 10 menos 8. Estamos entrando a la derivada, estimado. F en 10 es 16 menos 10 entre 2, 6 entre 2, 3. Tenga cuidado. Muchos alumnos dicen, profe, es 3, punto final. No. Mire que en la variación real, la variación era en unidades nomás. Pero aquí es una división de 2 unidades. Las unidades del numerador entre las unidades del denominador. O sea, 3 unidades por tiempo. Eso. Quiere decir, y el tiempo está aquí en hora. Quiere decir que cada hora se está produciendo 3 unidades. Pero eso es en promedio. Entre las 8 y las 10, cada hora, en promedio, aquí en este tramo, se está produciendo 3 unidades. Pero no es cierto eso. Dese cuenta en que entre las 8 y las 9 no se ha producido 3 unidades, estimado. Se ha producido en esa hora solamente 2. Y entre las 12 y entre las 9 y las 10 no se ha producido 3. Se ha producido 4 unidades. Aquí se ha producido 2 y aquí se ha producido 4. O sea, en una hora se ha producido 2 y en la siguiente hora se ha producido 4. No se ha producido 3. Claro, si promediamos, ahí sí. 2 más 4, 6. Y entre el número de horas, que son 2, 3. Ahí sí. Eso quiere decir que la razón de cambio promedio me da una información relativa nomás del cambio por hora. O sea, es una información relativa. Se da cuenta que muchas veces conlleva error usar la razón de cambio promedio. Usted mismo a ver, hágalo en hojita, halle la razón de cambio promedio entre T9 y T igual a 12. Inténtelo. ¿Cuánto sería? Muy bien, 16 unidades por hora. Lo que usted hizo fue 60 menos 12, 48. 48 entre 2, 24. No es cierto, porque f de 12 es 60. F de 9 es 12. Y lo dividió entre 12 menos 9. 48 entre... tiene razón. 16 unidades por hora. Excelente. Pero como usted ya está observando, eso no es cierto. Entre las 11 y las 12 no se ha producido 16.
se ha producido 35. Lo que pasa es que la razón de cambio promedio se distorsiona mucho cuando las distancias entre las variables x son muy lejanas. Lo mejor sería hallar la razón de cambio promedio para dos tiempos muy cercanos. ¿Qué le parece? Yo poco, poco nomás, ¿ya? Entonces, la razón de cambio promedio, poco nomás porque no tengo hambre, estoy tomando esta. Y entonces hago 2 chuletas. Una nomás, ¿sabes? Uno para ti. Uno para ti y la mitad pues. O un poquito nomás para mí. Ah, ¿quieres la mitad de la Sí, chuleta? sí. ¿Ya? Ah, ya. Ya, Lisita. Pero estoy haciendo sopita. Ya, mejor. ¿Ya? Ya. Ah, disculpe, estimado, estoy con el micrófono ahí. Ya, bueno, por eso me demoré, estimado, porque estoy medio mal de la salud. Muy bien. Entonces, la conclusión es que la razón de cambio promedio es más exacta cuando la variable x presenta valores cercanos, y cuanto más lejanos es, más se distorsiona. Geométricamente, cuando nosotros tenemos la gráfica de una curva, la razón de cambio promedio bien se puede llamar la división, porque es una división de la diferencia de y's entre la diferencia de x. Y el día de ayer hemos visto ese tema, la diferencia de y's que está acá y la diferencia de x que está acá. Y a eso se le llama la pendiente de la recta secante a una curva, pendiente de una recta en general, que en particular esta recta se caracteriza por ser secante a una curva. Recordemos, ¿no? El día de ayer vimos. Entonces yo puedo trazar acá pues un triangulito y justamente se está produciendo lo que ayer hemos mencionado, que la pendiente de esta recta también se le puede llamar como la tangente del ángulo. O sea que cuando usted haya la pendiente de la recta secante aplicada en un problema, indirectamente también está hallando la razón de cambio promedio e indirectamente está hallando la tangente del ángulo. Todo eso es la razón de cambio promedio. Usted me dirá, profe, pero la razón de cambio promedio ya lo entendí cabalmente. Yo sé ya que es la tangente del ángulo, que es un triángulo y que su fórmula coincide con la diferencia de y's entre la diferencia de x, que es la pendiente de una recta, y final menos y inicial. Tú me dijiste ayer. Sí. Pero ese concepto, estimado, en aplicaciones a la vida real, como la que usted está apreciando aquí, no es muy pertinente su uso porque no es muy verídico. Si bien numéricamente nos puede servir como una teoría, su aplicación no es muy eficiente. Un momento, estimado. Muy bien, estimado. Entonces, ¿qué podemos hacer para usar estos conceptos, pero mejor? Ahí entra la derivada. Vamos a la siguiente pantalla y voy a explicar lo que es la derivada. A ver si se puede esto. A ver, no se puede. Ya le voy a explicar desde cero. Mejor le explico la fórmula. ¿Cómo nació la derivada? Como usted aprecia en el ejemplo anterior, la pendiente de la recta es mejor, o sea, la razón de cambio es mejor cuando la distancia entre estos dos puntos no sea muy grande.
Cuanto más grande es, hay más distorsión. Entonces podemos generalizar diciendo que cuando esos dos puntos sobre los cuales voy a hallar la pendiente de una recta son más cercanos entre sí, es mucho más creíble la razón de cambio promedio. Repito, cuando la razón de cambio promedio que yo halle sea entre dos puntos cada vez más cercanos, esa razón de cambio promedio va a ser más creíble. Aquí tengo, por ejemplo, dos puntos. Aquí voy a también hallar otra razón de cambio promedio, pero entre dos puntos más cercanos ahora. Más cercanos. A ver, aquí voy a borrar. Voy a suponer que mis dos puntos ahora van a estar por acá. Uno aquí, el mismo, pero otro aquí, por ejemplo. Aquí es más creíble mi razón, porque es más cercano que en cambio acá. Y aún así voy a hacer que voy a generar otra razón, y voy a hacer que aún más sea más cercano, que esté por acá. Ahora voy a ampliar la pantalla y le explico algunos otros detalles. Voy a ampliar más la pantalla. Entonces voy a hallar primero la razón de cambio promedio. Aquí usted ya sabe. Pero vamos a hacer unos pequeños ajustes algebraicos. En lugar de llamar x1, y1, x2, y2, a este punto inicial le voy a llamar x. Y a esta distancia, al x final, le voy a llamar h. Cosa que esto sería x más h. Y x, aquí tendríamos lo que se llama f de x. Y esto de acá sería f de x más h. Es lo mismo, simplemente que escrito de otra manera. Muy bien. Entonces, la pendiente la podemos escribir con el mismo concepto. Diferencia de y's entre diferencia de x. Pero ahora simplemente tiene un pequeño cambio en su álgebra. F de x final menos f de x inicial entre la resta. Ahí está. Y se elimina el x. Y me queda el h. Y ello sería entonces f de x más h menos f de x. Eso sería la pendiente. La nueva fórmula, que en realidad es casi lo mismo, simplemente que le hemos cambiado de máscara. Lo mismo sería aquí en el siguiente. Es lo mismo, estimado, simplemente que el h es más pequeño, pues, ¿no? Pero no es significativamente muy pequeño. Mi recta sería esta también. Y haríamos el mismo proceso, el mismo desfile, estimado. Este es un x. Esta distancia se va empequeñeciendo un poco. Y por lo tanto, como vemos en el eje y, también se va empequeñeciendo la distancia entre las i's. Se van empequeñeciendo. Delta de x, delta de y más pequeño. Ya usted sabe que este es x más h. Este es mi f de x inicial, f de x más h final. O sea, lo mismo, voy a copiar nomás para que no se nos vaya el tiempo. Voy a copiar esta imagen y la pego aquí porque la pendiente o la razón de cambio promedio, ojo, la pendiente es una razón de cambio promedio. Mejor le voy a poner ya razón de cambio promedio porque vamos a entrar al tema de derivadas y tenemos que ya verlo con ese nombre.
razón de cambio promedio, razón de cambio promedio, lo mismo aquí al otro lado, razón de cambio promedio. Muy bien, ahora, estos puntos van a estar ahora muy cercanos, muy cercanos. Entonces, a esa distancia, cuando sean muy cercanos, ya no lo voy a llamar delta de x, sino vamos a llamarlo, pero van a ser demasiado cercanos, estimado, pegados casi, van a estar aquí, que prácticamente va a ser lo mismo, prácticamente va a ser un mismo punto. Vamos a poner que sea uno, solamente que yo los pongo separados para que usted lo vea, pero en realidad son dos puntos muy cercanos entre sí por longitudes infinitesimales, pero son casi uno solo. Aquí también va a haber una distancia, pero esa distancia será muy pequeña. Ya no la vamos a llamar delta, sino diferencial. Dese cuenta que el h es muy pequeño. El h tiende a 0, entonces ya no se puede escribir h es pequeñito. Ya no puedo escribir. Tampoco puedo escribir x y x más h. Ya es un poco intrascendente que se escriba así, dado que h prácticamente es 0. Y el rango respectivo también es prácticamente muy pequeño, muy separadas, muy cercanas están las i's, muy cercanas están las i's. Aquí le vamos a llamar diferencial de i. Y aquí voy a ponerle una luna de aumento superpotente, una luna de aumento eso no está en los libros, ¿eh? No está en los libros, no sé en que alguna vez en un libro inspirado lo vi, estimado. Esto le ponemos una luna de aumento superpotente y aquí está la curva en realidad, solamente que son puntos muy cercanos. Aquí está la curva y aquí está el punto x inicial y x de f de x más h, pero en realidad están muy cercanos. Entonces a este cateto, como le estoy diciendo, se le está llamando diferencial de x y a este diferencial de y. Prácticamente aquí ya no hay una recta secante, sino una recta tangente que la corta prácticamente en un solo punto. No es que haya un solo punto, sino que se va a asumir, se va a asemejar, ahí está la palabra, se va a aproximar. Y a esa razón de cambio, a esta división, le vamos a llamar razón de cambio instantánea. Y tiene la misma fórmula. Profe, oye, tú estás mal, tío. ¿Cómo va a tener la misma fórmula? Sí, amigo, si al final es lo mismo. Si es lo mismo, esto es x y x más h. F de x final, f de x más h final, es lo mismo. Ahora la pregunta sería, ¿cómo hago para poder indicar que el h acá y solamente acá tiende a 0? Le anteponemos esto. Límite cuando h tiende a 0. Entonces, esa es la razón de cambio instantánea, estimado. Proviene de la razón de cambio promedio. Eso es que lo que no explican los profes, eso me da no sé qué. Les gusta esconder la teoría. La razón de cambio instantánea proviene de la razón de cambio promedio. Es la misma fórmula. Simplemente que la distancia de separación es prácticamente 0. Y muchos profes dicen, es la pendiente de la recta tangente. No, estimado, no es tangente, es secante igual que esta. Sino que se le va a aproximar a una tangente. Para efecto de cálculos. Porque esta distancia es casi 0, 0.0000, etc. Es prácticamente tangente.
Y esa es la definición de la derivada. La derivada, entonces, es una razón de cambio instantáneo, estimado. Cada vez que le pregunten derive la función, le están preguntando cuánto es su razón de cambio en un instante, en ese momento, en cuánto cambia el y, cuando el x cambia una minúscula parte, en cuánto está cambiando. Por eso le digo que es mucho más exacto que la razón de cambio promedio, que vimos que tiene problemas cuando es distante, y más aún cuando es muy distante, se distorsiona totalmente y no se puede creer en lo que nos dice tal como lo hemos visto acá. Aquí hemos visto que cuando las X distan mucho, esa razón de cambio promedio no es lo que realmente sucede. 16 unidades por hora no está cambiando entre las 9 y las 12. Entre las 9 y las 12 en realidad es 60, bueno, ya habría que restarlo, etcétera, etcétera, pero no es esta fórmula. Entonces, para evitar ese error que tiene la pendiente de la recta secante, que no contempla los valores intermedios, se usa la razón de cambio instantáneo que contempla solamente el cambio en ese punto. Y esa razón de cambio es una derivada y tiene esta fórmula. A eso se le llama, estimado, derivada por definición. Cada vez que le pregunten, halle la derivada usando la definición, le están preguntando, use la fórmula de límite y halle la razón de cambio instantánea, y lo que estaría hallando sería la pendiente de una recta, llamémosle tangente. Pero ya sabe usted internamente que es tangente por aproximación, no es realmente tangente. Viene cuando el h tiende a 0. Aquí debí poner el h. Ya se está achicando cada vez más, y ese h, al cual se le llama ahora diferencial de x, a esta delta de x, porque aquí se le puede llamar también delta de x, se le llama lo mismo, es lo mismo, pero ahora el h tiende a 0, y cuando el h tiende a 0, al delta de x se le llama diferencia. Eso no explican. Otro detalle, estimado, que la derivada, como usted observa, es la pendiente de la recta tangente. Aquí hay una recta, en realidad, que está pasando por esos dos puntos, que le hemos puesto una luna de aumento superpotente, y ahí está la recta. Son dos puntos muy cercanos. Entonces a esa derivada también podemos escribirla como el cambio en el y, pero ese cambio pequeñísimo entre el cambio en el x. Y eso no explican los libros. O sea, los libros te lo ponen así nomás. Ya tienes que creerlo. Pero ya estás entendiendo por qué tiene esta fórmula. Y la razón de cambio promedio tiene esta fórmula. El triángulo de y entre el triángulo de x, que no es lo mismo. Triángulo es una simple resta matemática y numérica que usted la hace. En cambio, esto no es una resta. Ya después veremos cómo se halla. Entonces, un pequeño repaso, estimado. Un pequeño repaso. Creo que el primer tema de la variación real de una función sí lo hemos entendido cabalmente. Simplemente es, en cuanto cambia la función, se restan los valores de la función. Se restan las i's, nada más. Pero otra cosa es el tema de la razón de cambio, que nos indica en cuánto está cambiando el y conforme transcurre, conforme pasa, según las unidades del x. Eso es la razón de cambio promedio. Como le pregunté, ¿no?
¿En cuántas unidades en promedio se produce entre las 8 y las 10? Sería 3 unidades por hora. Pero dése cuenta que entre las 8 y las 9, en esa hora, no se produjo 3, sino se produjo 2. Y entre las 9 y las 10, en esa hora, no se produjo 3, se produjo 4. La razón de cambio promedio nos indica en cada hora en promedio cuánto está cambiando, pero no es real con lo que está sucediendo acá en la vida real. Peor es acá. Hemos visto que cuanto más se aleja, la posibilidad de que esté más distorsionado es peor. Por lo tanto, la razón de cambio promedio tiene mucho riesgo en su valor. Por eso, en vez de que esos dos puntos sean muy lejanos, trato de acercarlos, y cuanto más cercanos sean, más exacta tendré la variación de la función en ese momento, en ese segundo, si usted gusta, en ese instante. Y cómo, la pregunta es cómo se halla la función. Todo empieza a partir de la fórmula de la razón de cambio promedio. No hemos hecho nada del otro mundo. Simplemente que aquí hemos puesto h a la distancia entre x final y el x inicial. Le hemos llamado h. Y aquí le llamaremos, bueno, pues no tiene nombre. A esta también se le llama delta de x, delta de y. Por si acaso voy a ponerlo, porque hasta yo me olvido, estimado. Delta de x se le llama delta. No confundir con esto, que se llama diferencial. Entonces el diferencial es cuando el h tiende a 0, y es un cambio muy pero muy pequeño. Estimado, te comento que yo subí mi peso en un diferencial. Hoy no has subido nada, tío. Seguro te has tomado tu litro de agua y has subido tu kilo. Claro, eso es el diferencial. Un pequeñito valor, un pequeñito cambio. En cambio, cuando es el delta, quiere decir que hay una variación sustantiva. Y usted observa la fórmula que se convierte en esto, la cual se puede también escribir como la división de las variaciones en mis variables. Y como usted aprecia, este proceso es lo mismo que esto, pero ¿qué pasa cuando ya llega a un extremo en que las distancias prácticamente son nulas? Ese triángulo, conforme más se acerca a 0, pero aún así sigue existiendo el triángulo, estimado. Matemáticamente hablando, ese triángulo no desaparece. Oye, tío, ¿cómo que no? Yo lo pongo acá, tío, este punto, lo pongo acá encima, ya desapareció. Claro, ese es el punto de vista visual para nosotros y práctico, pero desde el punto de vista matemático, el h simplemente se achica, y usted sabe muy bien que entre dos números enteros hay infinitos números. Yo no puedo decir acá no hay ningún número. Está el 8.9, el 8.87, el 8.68, el 8.19. Y así me quedo toda la tarde, estimado. Lo mismo sucede acá. Esa distancia se va achicando infinitamente, pero siempre va a haber un triángulo. A esto por eso se le llama diferenciales. La derivada también tiene esa opción de simbología, y para poder representar matemáticamente que esa distancia es 0, se le pone esta función. Con esto estamos diciendo, ten cuidado, porque la distancia entre las x es 0. Son muy cercanas. Y a eso se le llama la razón de cambio instantáneo. Y también es la pendiente de la recta tangente hallada por aproximación, estimado. Por aproximación. Es muy cercana a la pendiente de la recta tangente real, si es que se pudiera hallar. En cambio acá es igual a la pendiente de la recta secante. Excelente, estimado. Hemos hecho toda la teoría. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de la derivada.
Problema, dice. Primero empecemos con los sencillitos. Directo nomás, sea f de x es igual a 2x más 4. Por si acaso la derivada se simboliza así, algunos libros lo simbolizan así. Ya entonces yo lo voy para ahorrar y más rápido, así. Solución. Pero aquí le van a tener que decir algo. Por definición. Porque si no le dijeran eso, también existen los métodos prácticos de derivación. Entonces, la definición me obliga a tener que pensar en esta fórmula que está acá. Bueno, que acá no lo he terminado de poner, que ahorita lo voy a poner. ¿Ya? Que la derivada es la razón de cambio instantáneo y sería igual al límite h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esa es la fórmula final de la derivada. Eso es lo que tendríamos que recordar cada vez que nos preguntan halle la derivada. Ahí está. Entonces, ¿qué tendríamos que hallar? Identificar quién es f de x. Eso sí lo tenemos ahí de dato. El segundo paso es hallar f de x más h, que significa poner en el lugar del x el x más h. El x más h. Ese es por el tema de funciones. Donde vea x pongo toda esta cosa que está acá. A piña pues lo pongo ahí. El 2 ingresa por álgebra. Y ahora lo que hacemos es reemplazarlo en la fórmula. Sería el límite, cuando el h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Ahora el menos va a ingresar. Usted sabe, yo sé que usted sí sabe. Entonces acá operamos ya directo, ya pues, ¿no? Será límite cuando el h tiende a 0. El 2x, como usted sabe muy bien, se cancela. Y el 4 por resta se cancela. Me queda 2h sobre h. Se eliminó. Y me queda el límite de una constante que sabemos que es la constante. Y eso es la derivada. ¿Qué quiere decir? Que esta curva tiene como pendiente a un número constante que es 2. Lógico, usted sabe, esto lo vimos, estimado. Esta es una recta y vimos que la pendiente es 2 y vimos que la recta, su gráfica es así. Por lo tanto, su pendiente es constante. Y mire que la derivada sale un número. Claro, debería salir un número, porque la pendiente, que es la inclinación que hace con la horizontal, es siempre la misma, estimado. Esta clase de acá, si gusta la vende, estimado, si gusta la vende, me da mi porción nomás, me da mi porción. Pero ¿qué pasaría si usted tuviera una función cuadrática? Sea f, por si acaso somos profesores de Lima.com, estimado. Aquí está, ve. Y me preguntan hallar f' de x por definición. Por definición. Por si acaso, integrales triples lo va a hacer con otro profe, ya un especialista en la matemática superior. Pero yo sí soy especialista en esta matemática. En esta aquí nadie me gana, amigo. Aquí ya que a algunos se les olvida. Pues. Este es constante. La pendiente, ¿por qué? Porque esta es una recta, pues. Como es una recta, su pendiente es constante. No lo dicen eso. En cambio, te aseguro que cuando hallemos la derivada de esto, nos va a salir una expresión en términos de x. Eso quiere decir, imagínate que lo hallemos, nos salga 5x más 8, algo así nos va a salir acá. ¿Por qué nos sale esto? ¿Por qué sale con x? Porque esto va a variar según el valor de x. Porque esto no es una línea, esta es una parábola.
y en cada punto va a tener una pendiente distinta. Por eso aquí sale X, porque dependiendo del punto va a tener su derivada distinta, estimado. En cambio, la primera es una constante, es una gráfica constante, por lo tanto tiene la misma pendiente en todos sus puntos y era de esperar que su derivada salga un número. ¿Qué le pareció? Estamos juntando lo de ayer con lo de hoy día. ¿Está claro, estimado? Sí, todo claro. Excelente. Ahora vamos a hallar la derivada. Entonces tendremos f' de x es el límite de f de x más h. Eso quiere decir que, perdón, no solamente eso, menos f de x sobre, eso uno se emociona y pone eso, sin recordar que es todo esto, cuando el h tiende a 0. A ver, estimado, llegó su turno, que usted demuestre su avance. Trate de hallar, por favor, cuánto es f de x más h. En un papelito, trate de hallar f de... Yo estoy seguro que lo hace porque usted sí sabe. Expándalo. ¿Y cuánto es? Ahora vamos a simplificar lo que se pueda simplificar. Se cancela el x al cuadrado, se cancela el 3x. A continuación puedo factorizar el h. Tendríamos entonces h, paréntesis, 2x, más h, más 3, sobre h. Y eso por si acaso lo tenemos en un límite. O sea, no es solamente esto, sino es el límite de esa expresión cuando el h tiende a 0. Muy bien. Ahora, se va el h. Y cuando te quede esta expresión, el h se vuelve 0. Así se resuelve un límite. El h se vuelve 0. Así es. Y tal como le dije, estimado, la derivada salió una función. Quiere decir que dependiendo del punto en el cual quiera hallar la pendiente de la recta tangente, esa pendiente va a ser distinta. Es lógico. Sabemos que la pendiente acá es negativa. Sabemos que la pendiente así es 0. Sabemos que la pendiente acá es positiva. Entonces, dependiendo del punto en el cual caiga la derivada, el valor numérico de la derivada, cuando usted quiere saber, ¿y cuánto es la derivada acá? Bueno, pues evalúa esta función en el punto en el cual desea hallar esa derivada y con ese tiene el valor numérico de la pendiente. Pero en el problema anterior, como usted ya sabe, salió una constante porque la recta tiene pendiente constante. Es la misma inclinación. La recta tiene la misma inclinación. Así es. Muy bien, estimado. Muy bien. Ahora, bueno, hay problemas y problemas. Estamos viendo la fase sencilla. Consulta, a ver, voy a ver su material de usted.